Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy sábado escribí un cuento con una idea que tuve en un sueño y quería compartirlo con ustedes. Se los voy a leer. El cuento se llama El último negocio de Casimiro Ormazábal. Esta es la historia de Casimiro Ormazábal, un hombre que dedicó 50 años de su vida a construir desde cero una de las empresas más importantes del país. No solo había sido uno de los fundadores, había sido quien tuvo la idea que, con los años, terminaría convirtiéndose en una multinacional valorada en miles de millones. Y sin embargo, su protagonismo dentro de la empresa había comenzado a desvanecerse mucho antes de que él pudiera advertirlo. Había visto nacer cada oficina, cada departamento, cada producto. Conocía los nombres de quienes limpiaban los pasillos, pero un día descubrió que ya no conocía los de quienes firmaban los contratos millonarios. Durante décadas, su palabra había sido escuchada con atención y respeto. Bastaba una observación suya para modificar una decisión o cambiar el rumbo de los proyectos. Pero el tiempo no pregunta, no pide permiso. Llega con la elegancia de lo inevitable y la brutalidad de lo irreversible. Se instala sin disculparse por aquello que desplaza. Casi sin darse cuenta, Casimiro empezó a notar que las reuniones de directorio ya no giraban alrededor de su experiencia. Los nuevos directivos tenían 30 años menos que él. Algunos, incluso, eran más jóvenes que sus propios hijos. Hablaban de inteligencia artificial, algoritmos, automatizaciones, modelos predictivos y trabajo remoto. Él seguía creyendo en la presencia, en las conversaciones cara a cara y en el peso de la palabra. Ellos confiaban en los datos. Cada reunión era una batalla silenciosa. No porque discutieran, sino porque, por primera vez en medio siglo, Casimiro comenzaba a sentirse extranjero dentro de la empresa que él mismo había construido. Una mañana llegó a la oficina, como había hecho durante casi 50 años. Solo había faltado 2 veces, cuando nacieron sus hijos. Al estacionar, observó el aparcamiento con otros ojos. Todos los vehículos eran de alta gama. Camionetas inmensas, deportivos eléctricos, descapotables impecables. Entre ellos, su viejo Mercedes gris parecía una fotografía de otra época. Sin embargo, sintió cierto orgullo por haberlo conservado durante tantos años. Siempre había dicho que los hombres no necesitaban demostrar quiénes eran a través de las cosas que poseían. Incluso eso le había inculcado a sus hijos. Pero aquella mañana comprendió que había llegado el momento de retirarse. No se lo dijo a nadie, ni a los miembros del directorio, ni a su secretaria, ni siquiera a Ariadna, su esposa. Esperaría el momento adecuado. Al día siguiente, salió de su casa más temprano de lo habitual y fue caminando hacia la oficina. Tenía intención de detenerse a desayunar en La Bohemia, un antiguo café donde había cerrado los primeros acuerdos de la empresa, celebrado cada triunfo y llorado, sin que nadie lo supiera, la muerte de su padre. Pero La Bohemia ya no existía. En su lugar se levantaba una concesionaria inmensa, completamente vidriada. En el centro del salón, sobre una plataforma giratoria iluminada como si se tratase de una obra de arte, había una Tesla Long Range de un color tan intenso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Casimiro se quedó inmóvil. La observó durante un rato largo. Y por un instante, tan breve que casi no llegó a existir, se imaginó siendo el hombre que la conducía. A media mañana incluso se tomó un momento de descanso y buscó el modelo en internet. Miró fotografías, características y precios. Después se echó a reír. Era absurda, innecesaria, carísima. Cerró la computadora sin advertir que Marcus, el miembro más joven del directorio, lo observaba desde la puerta. «Te veo en ella», le dijo. Casimiro levantó la vista y dijo: «Qué ridiculez. Es un vehículo para tontos». Marcus sonrió, pero no respondió. Al mediodía, un coche de la empresa llevó a Casimiro a su casa. No tenía fuerzas para regresar caminando y debía salir con Ariadna hacia la pequeña ciudad de la montaña donde vivía su hijo. Partieron después de las 4. Casimiro conocía bien aquel camino de ripio, pero prefería conducir despacio antes de que la noche llegase.
La ruta serpenteaba entre las montañas cuando ocurrió. Al tomar una curva cerrada, el volante vibró durante apenas un instante. No hubo estruendo, ni explosión, ni luz, pero el Mercedes dejó de existir. De pronto Casimiro estaba conduciendo la Tesla roja, la misma, esa, exactamente la que había visto detrás del escaparate. Giró bruscamente y frenó en la banquina. Ariadna y él se miraron. Ninguno habló. Descendieron lentamente, rodearon el vehículo, tocaron la pintura, abrieron las puertas, examinaron el interior, el cuero, el olor, el tablero, las llantas. Todo era real. ¿Qué demonios?, preguntó Casimiro. ¿Estamos muertos? ¿Chocamos? ¿Caímos por el acantilado? Ariadna solamente se dignó a mirarlo sin responder. Después de un rato, volvieron a subir. Casimiro encendió el motor, silencioso, y retomó el camino. Poco a poco, algo empezó a cambiar. No afuera, adentro. Se sintió más alto, más erguido, más seguro. Tomó el volante con una autoridad que hacía años no sentía. Incluso creyó notar que Ariadna lo miraba de otro modo, como si hubiera rejuvenecido 20 años, como si otra vez fuese aquel hombre capaz de dirigir una multinacional y de conquistar a la mujer más hermosa del pueblo. Volvió a sentirse valioso. Imaginó la reacción de su hijo al verlo llegar. Pero cuando se detuvo en una estación de servicio, en un abrir y cerrar de ojos, la camioneta volvió a convertirse en el viejo Mercedes gris. Casimiro sintió un vacío insoportable, como si alguien le hubiera arrancado algo del pecho. Incluso su hijo le preguntó varias veces si se encontraba bien. Pero ni Casimiro ni Ariadna dijeron una palabra sobre lo sucedido. Creyeron que los tomarían por locos. Al día siguiente regresaron a la ciudad. Durante el viaje apenas hablaron. A la mañana siguiente, Casimiro fue directamente a la concesionaria. Firmó los papeles, pagó y compró exactamente aquella camioneta. Al salir, orgulloso, pleno, con la carpeta bajo el brazo, escuchó una voz conocida. Al girar se dio cuenta que era Marcus. El joven miró la carpeta y sonrió. «Así que al final la compraste», le dijo. «Sí», respondió Casimiro. Marcus lo observó unos segundos. «Te la mostraron durante el viaje, ¿verdad?» Casimiro sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes eso?» Marcus lo invitó a tomar un café. Se sentaron junto a la ventana, frente a la concesionaria. «Es en lo que estamos trabajando desde hace meses, Casimiro», dijo el joven. «Intentamos explicarlo en la última reunión de directorio». ¿Explicar qué? Marcus revolvió lentamente el café. Que Internet nunca conectó a las personas, solo imitó una conexión que siempre existió. Casimiro permaneció en silencio. «Las mentes no están separadas», continuó. «Existe un campo común donde toda la información puede ser leída y también influida». ¿Me estás diciendo que hicieron aparecer una camioneta en medio de la carretera? Marcus sonrió. «Te estoy diciendo que la materia no es tan sólida como creemos». Casimiro miró hacia la calle. La Tesla roja lo esperaba al otro lado del cristal. «¿Y por qué hicieron eso?» «Porque detectaron tu deseo». «Yo no la deseaba». «No deseabas la camioneta». Y lo miró fijo. «Deseabas al hombre que creías que serías al conducirla». Marcus le explicó que ya no era necesario convencer a las personas mediante publicidad. Bastaba con detectar aquello que confundían con su valor y permitirles vivirlo durante unos minutos, lo suficiente para que después no pudieran dejar de quererlo. «¿Entonces todo fue una estrategia de venta?», preguntó Casimiro. «Por ahora», respondió Marcus. «¿Por ahora?» El joven miró hacia la calle. Volvió a mirarlo y le dijo: «Quienes descubrieron esto antes que los demás lo están utilizando para ganar dinero. Es lógico. El miedo siempre intenta apropiarse primero de cualquier conocimiento. ¿Y después? Después dejará de servir para vender». ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando todos comprendan que no están separados, dejarán de buscar afuera aquello que son. Casimiro frunció el ceño. La gente siempre necesitará cosas. Cosas quizás, pero no necesitará convertirse en alguien a través de ellas. ¿Y el dinero? Marcus sonrió. El dinero es una herramienta para administrar la escasez. Cuando dejemos de fabricar escasez, no sabremos qué hacer con él. Casimiro guardó silencio.
esto no es para vender. Ninguna tecnología terminará sirviendo únicamente para aquello para lo que fue creada. Entonces, ¿para qué servirá? El joven sostuvo la mirada y le dijo, simplemente para recordar. Marcus pagó los cafés y se levantó. Antes de marcharse, señaló la carpeta que Casimiro aún sostenía en las manos y le dijo, la camioneta es real, pero no es más real que lo que sentiste dentro de ella. Casimiro bajó la mirada hacia la carpeta. Esa sensación no vino de la camioneta, continuó el joven. Estaba contigo y siempre estuvo ahí. Marcus pagó los cafés y se levantó. Antes de marcharse, apoyó una mano sobre el hombro de Casimiro. Lo único que hicieron fue ayudarte a recordarlo. Luego salió del café y desapareció entre la gente. Casimiro permaneció sentado durante varios minutos. Al otro lado del cristal, la camioneta roja brillaba bajo el sol. La observó sin deseo y sin rechazo, como si fuera simplemente una forma más entre todas las formas del mundo. Después cerró los ojos, sintió una paz extraña y al mismo tiempo profundamente conocida. No sabía si Marcus le había contado la verdad, no sabía si aquella tecnología existía realmente, ni si el mundo estaba a punto de abandonar el dinero, la escasez y la necesidad de comprar una identidad. Pero tuvo la certeza de que nada de esto comenzaría en el futuro. Ya había comenzado. Quizás siempre había sido así. Gracias por escuchar. Si quieren dejar un comentario, ¿qué les pareció? ¿Y qué opinan al respecto? Los leo.